porque donde vivo hay pésima conexión a internet. Pero se te escucha bien. Sí, los veo cuadriculados y tengo que hacer correr la pantalla ahí, para poder verlos a todos. para verte a todos. De a 4. Pero después vas a poder ver en YouTube, vas a poder ver. Hola. Sigue con el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Oh, qué manera. Increíble. Ahora tú los estás escuchando a ellos. Y los ves, ya. El micrófono, la barrita horizontal abajo en Zoom. Te aparece el micrófono en rojo o en verde. Eduardo. Oye, y Raúl de nuevo va a aparecer el fantasma. Eduardo. ¿Sí? Ya estamos en Facebook, sí. ¿no? Sí. Ya, sí, para TVI, que la gente se vaya sumando mientras tanto. No pasa ¿En TVI nada. no? También. Sí, también. También ya estamos. Ah, porque Franklin me dice que no. Este recién. Sí, se conectó hace un par de segundos. Ah, ya. Bueno, comenzamos, ¿no? Sí, ¿tiene falta? noticias sobre Jorge Gana? Aparece el micrófono apagado. No Aparece. tuve noticia hoy día de Jorge. Faltaría Jorge Gana y Luis Berger. Y Berger. Y Raúl. Raúl que está ahí, pero no está. Raúl está tratando de resolver su problema. Él nos escucha, pero él no puede hablar, tiene problema con el micrófono. Oh, qué Raúl pena. es solo observador. Miguel no te está escuchando. Nadie lo escucha. Sí, bájalo. Sí, está muy fuerte. Voy a dar la partida nomás entonces y si se suman los participantes ahí se suman a la conversación. No, soy yo. Dime. Ay, vamos a esperar Miguel. Ya, mira. Ya. Ana María, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Sí, en Valparaíso. Viña. Ya. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué? Estamos esperando a Miguel que es para comenzar. Ah, Miguel está hablando por teléfono seguramente con Raúl. Seguro, sí. Inicia nomás. ¿Sí? Ya. Le está explicando cómo meterse. Ya. Ah, Fede, voy a hacer solamente una prueba. ¿De qué? Ah, Ahí se ve. ¿sí? Sí, perfecto. Sí, se ve bien, Completo, ¿no? se ve bien. Ya. En modo presentación. Estás compartiendo pantalla, sí. A ver. Hola, muchas gracias a quienes se suman a esta transmisión del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hoy vamos a conversar sobre los inicios de la computación en la USM entre 1964 y 1980. Para eso ya pueden ver, contamos con la participación y le agradecemos de antemano a distintos representantes que estuvieron y fueron parte de nuestro departamento en ese periodo 1964-1980, quienes nos van a compartir información sobre los inicios de la computación, anécdotas, y toda esta conversación va a estar a cargo de la moderación del director departamental, Carlos Castro. ¿Cómo está, director? Bien, pues muy bien, Catherine. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, un detalle importante para comenzar, que esta actividad se está desarrollando en el marco de nuestro aniversario de los 40 años. Teníamos pendiente un segundo conversatorio y se van a venir más, así que quédense con nosotros en esta horita de conversación
Y por supuesto, atentos a todos los comentarios que ustedes vayan realizando para poder yo también transmitirlo a quienes conforman este panel. Bien, muchas gracias, Catherine. Bueno, y quiero dar la bienvenida a los panelistas y a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook Live y por nuestro canal ahí de TV Inc. Como decía Catherine, nosotros este año estamos celebrando 40 años como departamento de informática. El departamento fue creado el 5 de mayo del año 80. Celebramos 40 años. Queríamos hacer una fiesta, digamos, presencial. Nos tocó vivir esta pandemia. Así que, bueno, dijimos, no podemos dejar pasar la ocasión, así que hagamos celebraciones a distancia, online. Y lo bueno es que al final también esto de la tecnología nos ha permitido acercar a gente que está distante, digamos. Así que veámoslo por el lado positivo. Dentro de ese ciclo de conversatorios, queríamos comenzar hoy día con lo que fue la instalación del primer computador en la universidad, digamos, el ciclo que comienza en los años 63, 64, es cuando ya empieza a funcionar, hasta antes de la creación del departamento de informática. Yo, para contextualizar y antes de dar la palabra a los panelistas, quisiera mostrarles un poco para que se entienda de cuál es el periodo en que nos vamos a concentrar, ¿ya? Hoy día a lo mejor parece muy evidente hablar de los computadores. De hecho, estamos conectados hoy día gracias a estas maquinitas, pero no fue tan fácil. Les voy a mostrar algunos antecedentes. Ahí espero que se ve bien, ¿no? Sí. Sí, se ve bien. Bueno, nosotros estamos celebrando, como yo decía, 40 años de nuestro departamento, pero la verdad es que ya pronto vamos a cumplir 60 años de la computación en la universidad. Entre los hitos que me parece importante de mencionar, de cómo llega la computación a la universidad, hay dos personas que me parecen son importantes en esa iniciativa, que es don Roberto Flug, que fue decano de la Facultad de Matemáticas y Física. Él invita en el año 1962 al doctor Wolfgang Riesenkenny a dictar una charla a la universidad. ¿Okay? Ya les voy a contar en detalle quién es don Wolfgang Riesenkenny. A fines del año 63 se toma la decisión en la universidad de crear un centro de computación. Se adquiere también un computador IBM 1620 y se contrata en abril-mayo del año 64 a don Wolfgang Riesenkenny. ¿Okay? Y el computador, él lo echa a andar en noviembre del año 64. Ustedes pensarán, ¿cuál es el problema de echar a andar un computador? Digamos, si uno va a cualquier tienda, lo compra y en 2 minutos lo enciende y funciona. ¿Ya? Bueno, eso tomaba más tiempo en aquellos años. ¿Ya? Y les quiero contar un poco quién es don Wolfgang Riesenkenny. Wolfgang Riesenkenny nació en Alemania, en Colonia, en el año 26, entre las vicisitudes, digamos, de su vida. Él hizo el servicio militar en los años hasta el final de la guerra, en el año 43-45, y fue prisionero de guerra entre mayo del 45 y mayo del 49. ¿Okay? Terminando ese periodo y siendo liberado, él recién a los 25 años pudo comenzar estudios universitarios, hizo un diplomado en física, después hizo un doctorado en ciencias naturales en la Universidad de Colonia. Y hay un hecho que me parece que es bien importante porque creo que es lo que gatilla el por qué fue tan cercano a nuestra universidad y en general a la computación en Chile. ¿Ya? Y es que mientras él hacía su doctorado en el año 59, la Universidad de Colonia decidió adquirir un computador, el ER56, de la Standard Electric, Lawrence. ¿Okay? Y él, mientras hacía su doctorado, empezó a trabajar con ese computador. ¿Ya? Y volviéndose de alguna manera experto en esa tecnología, cuando termina su doctorado, el año 61-62, entra a trabajar a la misma empresa, digamos, que fabricaba estos computadores, a la Standard Electric Lawrence, como jefe de enseñanza en computación. ¿Okay? Y él está trabajando ahí en Stuttgart, cuando 3 profesores de la Universidad de Chile
visitan la empresa Standard Electric Lawrence para adquirir uno de esos computadores donde él se había hecho experto, el ER56. Y dado que lo vieron tan habilidoso, digamos, en el manejo de estas máquinas, lo invitaron para que él fuera quien instalara el computador en la Universidad de Chile. Y así es como Wolfgang Riesenkennig instala el primer computador en una universidad chilena. Eso es en la Universidad de Chile. Entre los años 62 y 63, él estuvo trabajando ahí. Terminado su trabajo en la Universidad de Chile, él retorna a Alemania y después hace una estadía en París. Pero ahí en ese periodo, cuando él está trabajando en la Universidad de Chile, ahí es que establece contacto con Roberto Fuchs, se le invita, y cuando la universidad toma la decisión de instalar un computador y crear un centro de computación, el primero en que pensaron fue en don Wolfgang Riesenkennig. ¿Okay? Ese es el origen. ¿Qué viene en el tiempo? Digamos? Se echa a andar este computador, ¿cierto? Y después se crea, el 7 de abril del año 75, se crea el centro de computación, con esa máquina ya funcionando, a raíz de la situación política que vivía el país. En el año 70, Wolfgang Riesenkennig decide regresar a Alemania, y bueno, y ahí comienza la historia donde a lo mejor Miguel Tirategui nos va a contar mucho más, con más detalle, más entretenida, lo que pasó con la continuidad del centro de computación y después lo que sigue hasta que se transforma en un departamento de computación. ¿Okay? Hasta ese momento, esos centros de computación, departamentos de computación, mezclaban un poco. ¿Sí? Lo interrumpo porque nos están pidiendo si pueden agrandar la pantalla, que sea un poco pequeña en la transmisión. Ya, a ver. La PPT se ve muy chica. La PPT se ve muy chiquitita. Sí, hay que ponerla en modo presentación. Eso. Ponla en modo presentación, ahí sí. Ya, ahí queda más claro. Ya. Ahí no se ve nada. Ahí no se ve nada, sí. Ahí está apareciendo. Ahí está apareciendo lentamente. Ah, ya se demoró, ya. Un eclipse transitorio. Ya. Entonces les decía, el centro de computación comienza a operar como tal el 7 de abril del 65, luego se transforma en el departamento de computación. Ahí mezclaba tanto tareas administrativas como de docencia, hasta que el año 75 se decide separar esas dos actividades. Se genera el departamento de ciencia de la computación con las actividades académicas y el departamento de procesamiento de datos, el DPD, ¿cierto? Que lleva a cabo toda la parte administrativa. Y ese departamento de ciencia de computación, el año 75, comienza a operar y después se fusiona con el departamento de economía y administración que existía en la universidad, y el 5 de mayo se crea nuestro departamento de informática. ¿Okay? Creo que eso también es interesante de recalcar, porque eso de alguna manera da un sello de cómo se entendió la informática desde un comienzo en nuestra universidad. Ya para terminar esta primera etapa, digamos, y para que se entienda, digamos, el periodo en que vamos a hablar, 64-80, solamente les comento que el doctor Riesenkennig fue reconocido como profesor distinguido de la universidad en el año 2010, cuando nuestro departamento cumplió 30 años de existencia, y 3 años más tarde, es decir, 50 años habían pasado desde que él había visitado por primera vez la universidad, fue reconocido como doctor honoris causa a nuestra universidad. ¿Okay? Bueno, ahora yo les voy a pedir a cada uno de los panelistas que se presente y nos empiece a contar un poco de la historia de en el centro del departamento, cómo fue su vida en esta etapa. ¿Alguien se ofrece para partir? Miguel. Sí. Quizás Miguel, a lo mejor. ¿Quién va a empezar? Miguel. He apagado el micrófono. Ahí sí. No hay problema, parto yo. Ajá. Otra vez, hola a todos. Un placer verlos. A ver, la verdad que, para mí, y también para Jorge Herrera, que está por ahí, por Raúl Tavilo, que nos está escuchando, el periodo que nos tocó trabajar con el doctor Riesenkennig
fue en realidad un periodo de enriquecimiento muy grande, ya, tanto en lo técnico como en lo humano. La característica de Reisenkönig ya nos enseñó, entre comillas, sin darse cuenta, ¿ya?, cómo debería ser el comportamiento de las personas, ¿ya? Y eso es una de las cosas que más le agradezco a Wolfgang. Ahora bien, hay poca gente que sabe, y ahí lo puede ratificar Jorge Herrera, que se atrasó un poco la puesta en marcha del computador, porque una de las cajas que traía una de las piezas, la impresora, se cayó y se hizo tira. ¿Ya? Entonces se perdió un par de meses en que IBM mandara otra máquina. ¿Ya? Okay, eso lo vivió Jorge Herrera porque ya estaba contratado por Wolfgang, ¿ya? Y tal como puse en el documento que les mandé, la primera labor de Wolfgang con Jorge fue obviamente capacitarlo, ya, para cumplir las funciones que se le pedía. Básicamente la labor de Jorge era operar la computadora, perforar las tarjetas de los programas que traían los profesores, investigadores y los alumnos, principalmente alumnos memoristas en un principio, ¿ya? Después llegó Raúl, ¿ya?, cuando se hizo necesario extender la jornada de trabajo, ¿ya? Y obviamente Raúl hizo exactamente la misma labor de Jorge, ¿ya?, capacitándose obviamente en los primeros meses, ¿ya? La labor, tal como le explica Lucho Salinas en un documento que escribió hace algunos años, básicamente el trabajo fundamental de investigadores, profesores, memoristas, y obviamente se empezaron a dictar algunos ramos, principalmente en la enseñanza del Fortran y otras cosas. Reisenkönig hacía clases de probabilidad y cosas así, ¿ya? Y bueno, conjuntamente con todo el equipamiento de máquina llegaron algunos programas, ¿ya?, interesantes, con programas de programación lineal, por ejemplo, ¿ya?, que fue usado por Reisenkönig para su investigación sobre la aproximación Chebyshev por programación lineal, entre otras cosas, ¿ya? Bueno, en el periodo de la huelga de la universidad, Jorge buscó otro rumbo, ¿ya?, y yo llegué en reemplazo de él, ¿ya? Ahí empezó recuerdo claramente lo que me dijo Reisenkönig cuando la primera entrevista que tuve, me dijo, usted puede hacer de esta actividad su profesión. Dicho y hecho, así fue, ¿ya? Todavía recuerdo muy claro las palabras que él me hizo. Bueno, cuando se fue Wolfgang, hay una historia que a mí me marcó mucho y me enseñó mucho, ¿ya? En una oportunidad, la lectora de tarjeta falló, ¿ya? Era un jueves santo, o sea, un jueves de Semana Santa, y yo cometí el error de no decirle a Reisenkönig, ¿ya?, que había una trampita para que la cosa funcione, ¿ya? Y él fue a trabajar el día Viernes Santo, vestido de sport, porque se iba con su familia, unos amigos, a pasear a Bichuquén. Resulta que como no le conté de la trampita, él pasó todo el fin de semana intentando ejecutar un programa y no lo logró hacer. Se fue a las pailas de su paseo de Bichuquén, en fin, bla, 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 bla. El día lunes, cuando llegué, él me dijo, ayúdame con este programa. Lo ejecuté y pasó a la primera, ¿ya? Yo pensé que me iba a echar, porque obviamente me llamó la atención, pero la lección que yo obtuve ahí es el tema de la comunicación. Todo ese tipo de dificultades en todos los ámbitos, especialmente académicos, tienen que hablarse, tienen que comunicarse. Bueno, cuando se fue Reisenkönig, ya,
la vicerrectoría nos llamó a Raúl y a mí y nos dijo, y ustedes se hacen cargo de esta cosa mientras llega un director. Y bueno, en ese tiempo se trabajaba mucho con la Universidad Católica. La Católica contrató un operador pagado por ellos para que trabaje con nosotros. ¿Ya? Funcionalmente, Iván Vera trabajaba ya con nosotros ahí. ¿Ya? ¿Cómo? Ya. Ahora bien, una de las cosas que yo marco como importante y los puse en el documento que escribí, es que en ese tiempo hicimos el primer trabajo de procesamiento masivo de datos. ¿Ya? Nos pidieron ver la posibilidad de hacer un programa para pagar los sueldos al personal de servicio, los famosos jornales. Con Raúl lo hicimos y se empezó a pagar. ¿Ya? Y ahí les voy a contar otro chascarro, ¿ya? Que fue otra enseñanza para Raúl, Iván y para mí. Resulta que se imprimían las boletas de pago en la pequeña impresora, ¿ya? Y con un formulario continuo que, como en realidad no era una impresora, una máquina de escribir, el papelito se corría para todos lados, ¿ya? Entonces, de repente teníamos que reprocesar algunos casos porque la impresión no salía o se había dañado porque se corría el papel. Pero teníamos que reprocesarlo todo porque lo más importante para esta gente eran los resúmenes, en especial el detalle de billetes, porque se pagaba en efectivo eso. Entonces inventamos una cosa ahí con el José Luis se debe acordar y Lucho Salinas y Gustavo también, con un Sense Switch. ¿Ya? Habilitamos un Sense Switch entonces para no imprimir, ¿ya? Toda la parte que ya estaba impresa, ¿ya? Pero mantener obviamente la acumulación de datos. ¿Ya? Ahí trabajaba un señor del área administrativa, ¿ya? Y nosotros cometimos un error, esa es la enseñanza que nos dejó esta historia, que ese señor se aprovechó del pánico y ocupó el famoso Switch 4 para pasar empleados truchos, ¿ya? Y se embolsicó una cantidad de plata gigantesca él, ¿ya? Alguien lo pilló después, una persona que se puso a practicar agilidad de dedos en una máquina sumadora, se dio cuenta que no coincidían los datos, ¿ya? Fue todo un sumario, qué sé yo, en fin. ¿Ya? Finalmente la universidad no lo denunció porque lo podía haber hecho, fácilmente se embolsicó 30 millones de pesos del día de hoy, ¿ya? Bueno, lo importante es que aprendimos, Iván, Raúl y yo, que no podíamos confiar en la gente cuando teníamos que operar una máquina tan importante como esa, porque en el fondo lo que hicimos fue ya que él se quedara supervisando ahí, mientras nosotros hacíamos otras cosas. La verdad que teníamos harta pega, ya había mucho trabajo de perforación de tarjetas y cosas por el estilo, entonces lo dejábamos ahí. Aprendimos eso. Nosotros éramos los operadores y siempre fuimos nosotros los que debíamos haber operado eso. Esas son enseñanzas que nos ha dejado toda esta historia, ¿ya? Gracias, Miguel. Ahora, sí. Dime. No, es que pensaba que es raro pensar que, o sea, quizás hoy día a nosotros nos cuesta mucho traer mujeres en informática y a lo mejor Ana María Oliva nos puede contar, digamos, de cómo llegó ahí a ese mundo de la computación, porque estamos hablando de la misma época, ¿no? Ya, a ver, es que lo que pasa es que Ana María llegó después, llegó el año 75, estoy hablando del año 73, ¿ya? Bueno, llegó incluso ya cuando estaba formado el departamento de computación. ¿Ya? Pero sí, obviamente ella tiene mucho que decir, ¿ya? En el 73 ya habían mujeres igualmente. Había muchas mujeres. Claro, en la universidad había estudiantes mujeres y en el centro de computación contratamos una perforista ahí, ¿ya? Porque el trabajo de pago de los jornales exigía mucha perforación de tarjeta, ¿ya? Esa fue la primera mujer que llegó al centro de computación, fue doña Nancy Alquinta, año 73. Sí, me acuerdo. Creo que fue antes, pero... Antes. Fue antes, sí.
Creo que fue Antes- antes. Sí. Sí, Yo llegué en fue el 72. Sí, tienes razón. Fue la primera, digamos, Tienes que razón, se porque contrató la Nancy tienes Arquín. razón, porque el pago de los jornales lo empezamos el 71. Entonces, Los ahí jornales cuando ya estaba caminando el departamento. Exactamente. ¿Ya? O por lo menos ya estaba encaminado. Así Exactamente. que ¿y usted Yo cómo fui la llega tercera. sí? ¿Y cómo llega ahí al centro de computación? ¿A quién? ¿Mónica? ¿Sí? Yo Mónica. Sí, sí. llegué en abril del 72 a hacer una práctica en las máquinas perforadoras de IBM. Y estaba Nancy y estaba Liliana Harding también. Liliana, Y- sí. Bueno, y al final me quedé trabajando para siempre. Fue mi único trabajo que tuve en toda mi vida. Hice muchos otros oficios, o sea, al final terminé como operadora del computador y serie 800 de la Universidad de Santa María para el departamento el DESCAT. Y pasé por todo tipo de máquinas computacionales, las perforadoras, el XL40, que era un aparato que era para ingreso de datos. Estuve a CMC. cargo, el CMC. Estuve a cargo de los turnos, 3 turnos, mañana, tarde y noche, en los años 80, para poder cumplir con muchos usuarios incluso externos de la universidad en ese entonces. Y había muchas personas, fuimos muchos. Llegaba un momento, el departamento era muy grande, pero recuerdo muy buenas condiciones de trabajo y camaradería. En realidad fueron momentos muy agradables, muy agradables. Los recuerdo con cariño. Víctor Moya comenta en TV Inf, Liliana Harding, yo la conocía en Binaria, dijo. Claro. ¿En dónde? Sí. En Sí. Binaria, dice. Ana María, ¿y usted cómo llega al centro? O al departamento ya, ¿no? Tiene el micrófono. Tiene el micrófono apagado. Micrófono. Bueno, yo aprovecho de comentar otras cosas que han escrito. Alberto Caro, Ahí sí. se me bajó, a ver. Sí, ahí sí. Alberto Caro también dice, se ve muy bien la sesión. Gran calidad, saludos a mis profesores de los 80. Alberto Caro comenta también, y también comenta Sigisfredo Belmar. Qué bonito verlos después de tanto tiempo. Muchos saludos a todos. Y ahora sí, ahí. Ana María. Sí, ya. Bueno, yo llegué el año 75 a la universidad por un concurso en el diario en que estaban necesitando una serie de profesionales y gente para el departamento. En febrero de ese año yo fui a hacer mi entrevista con don Rainer Pufogger. Recuerdo que mi primera vez que entraba en la universidad, me encontré muy linda, era febrero, estaba todo desierto, y lo primero que encontré eran muchos maestros sacando baños, vanitorios, porque estaban transformando el edificio F, que era antes dormitorio, lo estaban transformando en oficinas. El internado. El internado, sí. Internado, claro. Exactamente. Yo ingresé específicamente para la parte de servicio, porque la universidad iba a prestar servicio a una serie de empresas con el nuevo computador que se venía, que era el IBM 360. 370. 370. Y bueno, en esa época se prestaban muchos servicios. Cuando yo llegué todavía era el departamento de computación. Estaban juntos el departamento, la parte académica con la parte administrativa. Ese mismo año se separaron. Yo quedé en la parte del DPD
Servicio. Y me dediqué a todo lo que era facturación, control de las empresas, pues se llevaba a grandes empresas, se llevaba toda toda la parte informática, la parte de datos, como Capredena, Triomar, Conafe, de las que recuerdo, el Banco Continental de ese entonces. La verdad es que eran muchas empresas las que teníamos como clientes. Fue un un buen tiempo de trabajo, fue muy lindo. Yo todavía trabajo en la Universidad de Santa María, soy dura de matar. y bueno, esa es una etapa casi romántica para mí. Toda la época de la computación, era un departamento tan grande, con tanta gente. Realmente era una familia gigantesca. En el fondo era eso. Sí. Fue muy lindo trabajar esa época. La verdad que hoy día mucha gente asocia a Ana María a la ex DGIP, digamos, a investigación y posgrado, digamos. Y muy poca gente, digamos, tan tanto de su pasado computín informático, digamos. Mis inicios. Sí. Bueno, en Facebook también estaban comentando, David Vega puso que impresionante conocer estas historias y anécdotas. Pensar que gracias a ustedes es que hoy podemos trabajar en esta área. Sí. ¿Qué les parecen estas Interesante. palabras? Sí. Sí. José Luis, aquí fue un periodo difícil ahí en... Sí, es interesante lo que dice Ana María, porque efectivamente fue un periodo que tenía mucho de romántico, de descubrir el mundo, de hacer entrar no solo a la universidad, uno sentía que iba a hacer entrar al país a una tecnología que iba a cambiar el mundo. Sí fue. Y entonces nos embarcábamos en esto con un entusiasmo así como cuenta Miguel, que nos comprometía completamente. Recuerdo, yo partí siendo ayudante, ayudante de Risenkieni en el centro de computación. Y después que se fue Risenkieni, esto quedó en manos de la Facultad de Matemáticas y Física y por lo tanto de Reinaldo Giudici. Pasó a ser mi jefe. Ahí se gestó todo el cambio. Ahí entró Luis Berger también, como ayudante. Y con Giudici empezamos a gestar el cambio de que el centro de computación se convirtiera en una verdadera unidad académica. Pero había que hacerlo todo, porque había que descubrir el uso de la computación también. Así que efectivamente la parte de proceso de datos no fue tan casual que quedara junto con la parte académica. Porque nosotros pensábamos que teníamos que abrir el uso de esta máquina, de este equipo, de esta tecnología, no solo en la ingeniería, sino que de todos los usos posibles. Y ahí entró la parte de proceso de datos. Miguel se acuerda muy bien cuando se hizo el proceso de los sueldos, que fue lo primero que se hizo, en un computador que en realidad era una calculadora programable, una calculadora de bolsillo. Y así fue como partió esto, con Reinaldo Giudici, la parte académica y la parte de formación del departamento. Y realmente fueron inicios bastante románticos, en ese sentido, de abrir camino sobre algo que todos desconocían, pero queríamos ser los primeros. De ahí surgió, de las primeras cosas que se hicieron, fue el magíster, porque queríamos preparar. Ahora, ¿quién entraba a computación? Gente de distintas carreras, principalmente técnicas. En la Santa María, ingenieros. Entonces, queríamos que estos ingenieros que se inclinaban por el área de informática, de computación en ese tiempo era el término más usado, y estos ingenieros tuvieran un cauce para poder entrar a la computación. Y así se nos ocurrió el tema del magíster. Se empezaron a contratar profesores para formar este magíster. Formó un grupo de profesores, entre los cuales estaba Jorge Gana, Gloria Yacaman. Después fichamos Claudio Braga, y así unos cuantos. Eran todos doctores o máster. Y por eso es que partimos con un magíster, porque queríamos empezar a darle cauce a los profesionales hacia el lado de la computación. Y nunca perdimos de vista que había que formar
programadores. Que todo esto, pero todo esto con un computador que era una cosa tremendamente limitada. Y el esfuerzo más grande que se hacía en esa época no era resolver un problema u otro, era aprovechar los pocos recursos que había. Y ahí Miguel se acuerda muy bien que para hacer el proceso de sueldos y salarios, el computador estaba muy bien, procesaba, sacaba cuentas, pero después venía el problema de que esto había que imprimirlo y había que reclasificarlo para sacar las liquidaciones de sueldos de la gente por un lado, los pagos de imposiciones por otro. Y entró ahí Miguel y Raúl Tavilo, hicieron una tarea importante que fue meter el tema de que esto se podía resolver por registro unitario, por las máquinas estas que procesaban las tarjetas. Y se hizo una cuestión híbrida, que primero se procesaba en el computador, se hacían ciertos cálculos, y luego esto se vaciaba en tarjetas perforadas que Miguel y Raúl se encargaban de procesar las máquinas de registro unitario para imprimir los distintos listados. Entonces eran historias que teníamos que hacer, pero maravilla. Era, en vez de un transatlántico, nos dieron un bote a vela, ni siquiera un barco a vela. Y con ese bote a vela había que navegar. Y además con unas aspiraciones tremendas, sacar un magíster y cosas por el estilo. Yo recuerdo que había un proceso que necesitaba, ¿cómo se llama? Departamento de energía solar. Necesitaban procesar para usar esta herramienta en hacer pruebas con un destilador solar y no tener que hacerlas físicamente modificando el destilador. Y hubo no sé quién fue, Miguel debe acordarse, un profesor que venía invitado del Cuerpo de Paz o de algo así, que le encargaron este trabajo. Hizo un trabajo que demoraba 9 horas. Entonces, para poder sacar una simulación de cómo se comportaría el destilador, había que dejar procesando esto en la tarde, irse y al otro día en la mañana recoger los resultados. Cada uno de los procesos había que hacer esto. Por supuesto que, ¿cómo se llama? El Departamento de Energía Solar nos pidió de que alguien pudiera resolver este problema de manera más eficiente. Yo creo que Miguel puede contar más anécdotas de esto. Finalmente yo me embarqué haciendo mi memoria. Tuve que hacer una memoria en que la tarea más ardua, había una tarea matemática enorme, porque eran cálculos numéricos, etc., con unas fórmulas impresionantes que solo se podían resolver por computador, que a mano podría demorar años. Y recuerdo que la gran tarea fue tratar de hacer este proceso sin memoria, porque no había memoria, era la memoria del computador básica, y con unas demoras tremendas. Entonces reducir todos los loops, todas estas cosas, al mínimo de proceso para lograr el objetivo. Finalmente, claro que lo logré, y por último me titulé de ingeniero gracias a ese proceso, y logramos bajarlo creo que a 40 minutos, 25 minutos. Ya se podía procesar de día, en algún horario que no fuera muy demandado el computador. Pero originalmente esto podía demorar noches enteras. Esos eran los principios de esta época, digamos. Y por supuesto todos soñábamos con un 360. Y la universidad decía que no tenía recursos para pagar y comprar un 360. Así surgió el Centro Interuniversitario de Computación de Valparaíso. Era, bueno, ya que la universidad no puede, ni ninguna universidad de Valparaíso puede, juntémonos todos y entre todos compramos un computador y lo usamos entre todos. Bueno, eso finalmente fracasó y finalmente se compró el computador para la Santa María el año 75. Pero así partimos, con una calculadora casi de bolsillo, tratando de hacer programas. José Luis, José Luis, preguntan en sí, redes Catherine. sociales, sí, Claudia López dice, ¿el servicio que prestaban a las empresas era lo de las remuneraciones igual o algo más? En esa época no había servicio empresa, en esa época no. Porque el servicio empresa si apenas podíamos con los procesos de la universidad. Menos íbamos a hacerlos a empresas. Eso se soñaba cuando tuviéramos un 360. El 60 pensábamos en ese tiempo. Fue un 370. Pero en ese tiempo soñábamos con un 300. José Luis,
Reinaldo Giudici abandona la universidad comenzando el año 73, ¿cierto? Y ahí tú asumes la dirección del Centro de Computación y después SAMIR. Y bueno, viene justamente el golpe de Estado aquí en Chile. ¿Cómo afectó eso, digamos? ¿Cómo fue llevar a ese pequeño bote, digamos? Eso fue súper interesante, porque nos tocó vivir toda la época de la UP. Y resulta que logramos armar un equipo totalmente enfocado en la parte académica, en que vivíamos moros y cristianos, porque había gente de derecha, gente que quería golpe, junto con gente de la, ¿cómo se llama? Con gente de izquierda. En el Centro de Computación habíamos varios simpatizantes de izquierda, me incluyo. Estaba Claudio Matamoros. No éramos de partido, pero éramos simpatizantes. Y estaban muchos otros de derecha, teníamos hasta un oficial de la Armada. ¿Cómo alguien se acuerda? Miguel debe acordarse. Y lo contratamos para los cursos ¿cómo se llama? Para los cursos de posgrado, justamente. Era Lucio Checatore. ¿Cuál? Checatore. Lucio Checatore. Sí, era retirado, sí. No era retirado. No, si era en joven. ese tiempo no. En ese tiempo no. Había traído un máster de Estados Unidos y por eso lo contratamos. Creo que lo recomendó Rainer Pufogel. Nosotros teníamos grandes relaciones con Rainer Pufogel, que también. Rainer también fue marino. También era un marino y ultraderechista y anti-UP. Pero sin embargo, todos convivíamos muy bien. Esa es una gracia que logramos en ese tiempo. A mí me miraba feo el decano de mecánica, porque sabía que yo tenía cierta relación con la izquierda. Me miraba feo. Y cuando yo era mecánico, pero civil mecánico, tenía que pedirle algo, normalmente no le gustaba darme nada, ni como director después, ni antes. Solo por ser de izquierda. Sin embargo, ahí convivíamos todos. Y convivíamos muy bien, muy armónicamente. Ahí tengo una anécdota, sí. Porque se contrataba ayudantes para perforar y ayudar a los estudiantes que debían procesar sus programas en el computador. Entonces tenían este apoyo de ayudantes para todo el proceso de procesar. Y en estos ayudantes había también de todo, porque los seleccionábamos por sus condiciones académicas, su currículum, sus notas, etc. Y había desde Patria y Libertad hasta el MIR. Y cuando se peleaban en la Avenida España, pero se peleaban a muerte, era una cuestión atroz. Se peleaban los mismos ayudantes del Centro de Computación, entre ellos, pero casi a matarse. Eran épocas muy feas, muy poco agradables de recordar, porque una misma comunidad que se maten o se peleen con ese odio era realmente inaceptable. Un día se presentó en mi oficina, ya siendo director subrogante, porque así partí, reemplazando a Giudici, presentó en mi oficina uno de los ayudantes y me dijo: director, yo vengo a renunciar. Yo no soporto más trabajar en este en este departamento, habiendo aquí ayudantes de Patria y Libertad. Traté de convencerlo de que ahí estaban por cuestiones académicas y no por ideología, pero no hubo caso. Finalmente renunció y se fue porque no soportaba tener de compañeros a los mismos con los que se peleaba en la Avenida España. Esos fueron los tiempos previos al golpe. Pero yo creo que tiene algo que rescatar, que en ese departamento, por Dios que fuimos armónicos y hacíamos las reuniones y nos poníamos de acuerdo. Y recuerdo una vez que el rector Domingo Santamaría pidió a todos los departamentos y facultades que estudiaran el tema que estaba ocurriendo en la universidad, este quiebre en que los propios miembros de la universidad se estaban peleando a muerte. Y nos pidió que emitiéramos un informe con sugerencias. Yo no me acuerdo cómo fue el informe, no me acuerdo cómo fueron las sugerencias que hicimos, pero nos juntamos todo el departamento. Y finalmente el rector un día me llama y me dice que felicita al departamento de computación porque fue el mejor informe o la mejor sugerencia de cómo convivir en una universidad como esa, donde habían los extremos que había. Y nos felicitó expresamente y nos dijo que creo que era
uno de los mejores informes. Ocurrió en esa época de pelea. Ya estábamos en los meses que estábamos a gol. Así que sí que fue interesante por ese lado, y fue interesante cómo pudimos llevarla en una época en que eso era prácticamente imposible. También, y cuando José Luis se fue a España a estudiar, usted tomó la rienda ahí del departamento, ¿no? Sí, No. sí, no. Ah, Samir, sí. Sí. Lo que pasa es que yo hacía clase en la Escuela de Ingeniería Naval. De análisis numérico, Fortran, no me acuerdo qué, eso que queda en la Salina. Entonces, después del pronunciamiento, el rector ¿cómo se llama? Rector delegado. Neumann. Taylor. Que era papá de uno de los Alumnos. que teníamos en el departamento nosotros. Entonces, ya. Johnny, De haber visto los antecedentes y dijo, bueno, este hace clase en la Marina, ya en la Salina, así que debe ser de los buenos. Y me llamó y me puso a cargo del departamento. Pero yo recién había salido el 72, entonces estaba muy chiquitito, o sea, recién salido. Entonces, José Luis era el jefe en ese momento y estaba Rainer. Rainer ya se había ido porque se fue antes porque empezaron a irse, y el doctor Giudici también se había ido. Entonces quedé a cargo del departamento, pero fue un periodo bien incómodo porque al doctor Moraga, que era vicerrector académico, lo asignaron al departamento de computación, me acuerdo. Entonces, no fue exactamente así. ¿Ah? No, es que Claudio Moraga lo pedimos nosotros. Claudio Moraga quedó mal parado dentro de la universidad y era un tremendo profesional académico. Era un doctor, había sido vicerrector académico. Nosotros queríamos formar este staff de profesores para hacer el magíster. Y él quedó un poco volando en la universidad, porque por supuesto después del golpe vino una rectoría que salió de esa académica, y nosotros pedimos que él fuera transferido al departamento de computación, después de hablar con él. Y lo transfirieron. Que me llamó el rector para preguntarme por qué habíamos pedido a Claudio Moraga, porque Claudio Moraga estaba mal visto ya políticamente por la rectoría de ese tiempo. Yo di todas las explicaciones de que era por razones estrictamente académicas, y no pasó mayormente, pero así fue. Nosotros lo medimos expresamente a Claudio Moraga, que también se fue al poco tiempo, porque se fue a Alemania. Claro, ¿no? Lo que yo recuerdo de eso es que él había sido mi vicerrector académico, el vicerrector cuando yo entré a la universidad y toda la carrera, entonces para mí lo miraba por allá arriba. Entonces lo pusieron, llegó al departamento y él iba a Alemania a hacer charlas. Y él estaba trabajando en lo que es lógica ternaria. A mí, con dificultad, encontraba algo entendía de lógica binaria, pero venía y me decía, le voy a explicar qué es lo que iba a hacer. No, vaya a ser nomás, le decía yo. Como yo era el jefe del departamento, venía a explicar que le iba a dar una charla en Alemania. Y yo decía, no. Así, y bueno, y después se dieron varias otras circunstancias. Yo estuve como un par de meses nomás, no alcancé a estar el año, porque a fines del 74 me vine a Santiago. Pero lo que recuerdo también de lo que mencionó José Luis, José, de las máquinas de registro unitario y esas cosas, lo empezamos ahí a usar para el manejo académico, que antes nunca lo habíamos hecho eso, porque además que era una cosa totalmente nueva para nosotros. José y todos los del departamento habíamos estudiado en unos cursos rígidos, toda la universidad. Recién había salido yo, como dije, yo egresé el 71. Entonces, hicimos la universidad en cursos rígidos, eran cursos. Cuando uno
normalmente, sobre todo en el primero, segundo año, repetía todo el curso, era como el colegio, así. Entonces, nunca tuvimos más compañeros que los que teníamos siempre, excepto que había unos ramos que nos juntábamos con los, por ejemplo, matemáticas, que ya ahí llegaban los eléctricos, los mecánicos, todos a clase con el profesor Fruch, pero no teníamos el concepto de que en esta clase tengo esto, que en física tengo este otro compañero, no. Tampoco habíamos nunca elegido ramos, nosotros tuvimos siempre horario. Uno, lo primero que hacía el 1 de marzo, porque en esos tiempos entrábamos el 1 de marzo, era ir a la Secretaría de Estudios y conseguirnos el horario, porque uno no se inscribía, sino que uno llegaba y le tenían el horario igual que en el colegio. Si ya usted, el 600, el 700 tiene estas clases y listo, ¿no? Entonces, entramos a procesar una cosa que realmente no la habíamos vivido ni la entendíamos muy bien, eso de que uno elegía los cursos, uno elegía de ciertos profesores, era todo un mundo así nuevo, digamos. Lais, tú el año 75 se comienza a ofrecer la carrera de técnico en programación y la de ingeniero de ejecución en sistema de información. Tú por ahí entraste a la universidad, ¿no? Sí. Exactamente. Yo entré el año 75 cuando empezó la carrera de programación técnico universitario en programación de computadores. ¿Primera generación? Primera generación, sí. Yeah. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos también de la época. Es un poco lo que decía Ana María hace un rato, Mónica, que eran, y todos los anteriores panelistas que están diciendo que era una época llena de mística, ¿eh? Y cuando entramos a estudiar, nos encontramos con profesores que también estaban aprendiendo. No había realmente gente que estuviera preparada en informática como lo encontramos ahora, hoy en día. La gran mayoría eran electrónicos o eran matemáticos. Entonces su visión era bastante rigurosa y con otro sesgo, o sea, el sesgo informático lo tenían de manera, ahora me doy cuenta, con los años me di cuenta, sumamente limitado. Todos los problemas que nos daban eran de corte matemático, de corte más científico, y además los profesores de repente tiraban unas tareas que, por ejemplo, recuerdo una que sacó chispa. Había que hacer miren, no me acuerdo si fue una tarea o abiertamente una prueba, pero escuchen de qué se trataba. Un precompilador para Fortran estructurado. Entonces, eso implicaba que sabiendo uno Fortran, tenía que generar el Fortran estructurado y de ahí generar un precompilador. En realidad uno se daba cuenta que habían profesores que no sabían lo que estaban pidiendo, no dimensionaban y estaban aprendiendo, así como había gente muy valiosa, indudablemente. Y estos mismos profesores que pedían esa barbaridad eran súper valiosos, pero no tenían la visión de lo que estaban pidiendo. Y me acuerdo de un compañero que abiertamente lo tuvimos que frenar porque le iba a ir a pegar al profesor. O sea, de indignación porque se sufría mucho tratando de hacer esa tarea. Y aquí yo recuerdo a Miguel Tirapegui. Realmente a Miguel lo conocí en esa época porque él nos ayudó en Fortran mucho. Creo que si hubo una persona por la cual aprendí Fortran fue por Miguel, porque él se daba el tiempo, nos otorgaba a nuestros grupos, a todos los grupos les otorgaba un tiempo para que pudiéramos aprender, y también estaba el asunto de los block time, que eran periodos de horas en donde nos entregaban toda la noche el computador para poder procesar y trabajar. Y quizás otra de las cosas que recuerdo en este momento es el hecho que toda la gente que estudiamos en esa época somos los hijos del rigor en cuanto a que la capacidad de procesamiento, las posibilidades que había para poder rehacer una tarea eran pocas.
O sea, nos daban 3 órdenes de proceso y la primera era para que nos perforaran las tareas y hacer correr una vez la tarea, y obviamente la primera era con errores de compilación fuertes. Posteriormente ya con eso había que corregir rápidamente y hacer funcionar la segunda orden de proceso y que la tarea saliera algo lo más impecable posible. Porque la tercera ya era abiertamente para entregarla y no había más órdenes de proceso. Entonces la mayoría de los que nos formamos en épocas así de rigor, aprendimos a que tratamos de inmediatamente hacer bien las cosas. Yo me doy cuenta en el alumnado que con los años tomó la costumbre de ir probando prueba y error. En cambio, los de esa época nos acostumbramos a que tenía que funcionar bien de inmediato. O sea, el análisis muy bien hecho de inmediato, la programación, todo muy riguroso. Así que sí, fue una época interesante. Las pruebas eran... tampoco había mucha claridad, creo, o sencillamente todos compartíamos estaban los ingenieros en sistemas de información y estaban los técnicos en programación de computadores y las clases eran las mismas. Las pruebas eran iguales, o sea, a nadie se le ocurría pensar que este alumno era un técnico y este otro alumno era un ingeniero. Las pruebas eran idénticas, así de simple, y teníamos que rendir igual. Entonces, bueno, ahí puede aportar Gustavo, porque yo recuerdo haber oído alguna vez a Gustavo Pérez decir que habían como mini ingenieros ahí de por medio, porque nos exigían fuerte, muy, muy fuerte. Sí, eso podría aportar. Gustavo, ¿qué? Hola. ¿Sí puede comentar? Sí. Oye, ¿hasta qué hora tenemos para estar en la reunión? Todavía tenemos tiempo. En estricto hasta ahora, pero nos podemos pasar un poquito. No, voy a hacer una reseña bastante breve. Yo quería recordar que me involucré en computación cuando con Luis Salinas fuimos ayudantes de Reinaldo Giudici. Éramos ayudantes ad honorem de sus investigaciones, y ahí hacíamos cosas en el 1620. Después, en el año, creo que fue el año 71, Reinaldo Giudici hacía clases de computación en la Escuela Naval. Y se retiró, renunció a esas clases y me las heredó. Me dijo si yo quería ir a hacer clases, y ahí partió mi actividad académica, entre comillas, haciendo clases de computación a los mercantes de la Escuela Naval. En ese tiempo los oficiales mercantes tenían una carrera separada de los ejecutivos. Y por ahí me convenció de que yo debía seguir estudiando informática, o no se llamaba informática, era computación en aquel tiempo, y yo empecé a postular a un posgrado fuera del país, y finalmente me aceptaron en la Universidad de Nueva York para un máster en Computer Sciences. Y el otro que me ayudó, que ayudó mucho, que yo primero me quedara en la universidad, porque yo quería en realidad salir a trabajar a la industria, y después seguir estudiando, fue Moraga. Claudio Moraga me convenció de que debía quedarme ahí, y me quedé. Y finalmente, quien me auspició fue Ibacache. En ese tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba Ibacache, pero era el vicerrector académico de la época. Y yo apenas me titulé de ingeniero civil eléctrico en el año 71, perdón, el año 72, en mayo del 72, me fui inmediatamente a Estados Unidos al posgrado, fue en mayo del 72, y saqué el máster en febrero del 74, perdón, y volví a Chile en esa época, pero yo originalmente era académico de la Facultad de Electrotecnia, no era de otro lado. Y en ese tiempo estaba activo el magíster que decía José. Y me incorporé como profesor también de ese grupo, de los que preparaban magíster. No sé, ¿te acuerdas, José, de los 5 alumnos que había en el magíster en la época? No, es que yo me fui muy pronto. Me fui Mira, entre los 5 que estaban en la época, uno era Héctor Pérez,
alguno de ellos Héctor alguno de ustedes Pérez, lo sí. reconoce, sí, Héctor Pérez. Leda, ¿cómo se llama? Leda Vega. Leda Vega, sí. Leda Daimo Vega. Sánchez. Daimo Sánchez era otro que estaba Juan, que apagase, que venía de la Católica, y otro señor de la Católica que tenía un apellido alemán que no me acuerdo de él. Pero eran los 5 que estaban en el magíster en aquella época, el año 74. Pero yo era como profesor prestado, digamos, porque yo hacía clases en electrotecnia. Y cuando se formó el departamento en el año 75, primero, no sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna historia de cómo las universidades reaccionaron académicamente a esta historia, porque tengo la impresión de que nosotros en la Santa María fuimos la primera universidad del país que tuvo carreras formales, con títulos formales, y no uno que otro ramo complementario de las carreras, digamos, era bien formal. O sea, al punto que yo me acuerdo que el año 76, por ahí 76 fue, y los días sábados nos visitaban allá en Valparaíso gente de la Universidad de Chile porque estaban recién armando las carreras de informática de Chile y querían saber qué es lo que habíamos hecho en Valparaíso. Miguel, ¿podrías poner la imagen de nuevo que están pidiendo verla de nuevo? Miguel tiene varias fotos para mostrarlo, ¿no? Bueno, estaba ahí en ese tiempo, digamos, cuando partieron las carreras formales, digamos, estaban, bien dice Lais, los programadores fueron inmediatamente el primer grupo en que nosotros tomamos todo el control académico de ellos, pero los ingenieros de ejecución todavía no, porque ellos entraban al plan común, y después de estar en el plan común pasaban a informática, pasaban a computación, por llamarlo así. Entonces se incorporaron tardíamente al amparo académico del Departamento de Ciencia de la Computación, que se llama en ese tiempo el DCC. Y se formó un grupo de profesores también, como decía Ley, que finalmente resultaron bastante buenos, digamos, pero no tenían historia informática. Alfonso Domínguez, no sé si se acordarán de él. Sí, me acuerdo. Sí, que hacía teoría de sistema. Estaba Rodolfo Mann, de él se acuerdan, ¿no? Mann, sí. Estaba Francisco Espinosa, que después que se salió de la universidad fue el jefe de informática de la papelera. Bueno, Dagoberto era parte del grupo de ahí, de la Casa Central en aquel tiempo. Virgen Ben también estaba. Virgen Ben. Acevedo. El Flaco Acevedo también. Estaba Francisco Marchal. Y Héctor Pérez también fue parte del primer grupo. Sí. Era un grupo bastante heterogéneo desde el punto de vista de la formación inicial, pero con un objetivo bien clarito, de llevar adelante y sacar adelante estas dos profesiones, los programadores y los IESI, que le llamaban en aquel tiempo. Sí. Incluso en los ingenieros de ejecución había, aparentemente en aquella época, la computación tenía cierto glamour, porque había gente que ingresó a la universidad a otras carreras, a electrónica, por ejemplo, y después de un año se cambiaron a computación. Y estaba ahí el Mario Quilpatay, me acuerdo, el Solís también es de ese grupo, ¿no? Sí, el Guatón Solís, el famoso Guatón Solís. Pero de ahí se fue armando, y yo creo que una de las cosas que hicimos, y básicamente lo hacíamos con Héctor Pérez, empezamos a visitar a potenciales empleadores de nuestros egresados. Y fue una actividad de vinculación muy intensa que le hicimos entre Valparaíso y Santiago. Hicimos buenos enlaces con el Banco Crédito, que en ese tiempo habían exalumnos de Santa María, y con ENAP y otras instituciones. Y finalmente logramos conseguir de ellos que explicitaran algunas dificultades o problemas que querían resolver, y eso se lo dábamos de tema de trabajo de título a los programadores. La verdad que tenían que resolver cosas de verdad que estaban pasando en ese tiempo en el ámbito nacional. De hecho, elegimos no me acuerdo si eran 4 o 6 mejores trabajos de ese año, del primer grupo, digamos, que se tituló el año 77.
los mejores trabajos de título, hicimos un seminario, invitamos a todos estos empleadores, a todos estos potenciales empleadores, y se hizo ahí en el auditorium de la universidad, y los alumnos presentaban sus trabajos. Bueno, resumen, todos quedaron contratados. Bueno. Así, o sea, yo tengo entendido, no sé si Lai se acordará o no, pero creo que de ese primer grupo, no sé cuántos habrán egresado, pero era un grupo nada despreciable. Todos, cuando estaban titulados, todos tenían pega. Sí, ¿no? sí. Estaba Como tú Guaso y dices, Casa, me acuerdo, y varios otros metidos ahí. Grillo. Recuerdo una anécdota. Sí. Una anécdota de Héctor Pérez. Sí. Sí, él había entregado un mazo de tarjetas para ser corregidas. Y bueno, nosotros las corregimos, se las entregamos. Teníamos un contacto muy directo con los alumnos. Y se le cayeron. Se le cayeron. Se enojó. Las tuvo que arreglar. Se tuvo que dar el trabajo de ordenarlas de nuevo. Volver a dejarlas todo en orden como estaban, y se le volvieron a caer. Le cayeron 2 veces el mazo. 2 veces se le cayó el mazo. Furia. Nunca lo había visto tan enojado. Oye, eso tenía una solución, porque nosotros las numerábamos las tarjetas. Sí, en la tarjeta había un campo que uno lo podía usar para secuenciar. Sí. Del 72 al 80, sí. Claro. Sí, No, pero estoy hablando de los años 70. había una broma que era que alguien le quitaba una tarjeta al mazo. Claro, fallaba todo. Sí, esa era una broma pesada que existía. Dagoberto, ¿tú cómo llegas al departamento? ¿Tú venías de electrónica? De electrónica, venía de electrónica. ¿No? Bueno, primero saludarlos a todos, es realmente un agrado verlos y recordar, yo realmente lo tengo aquí en mi corazón ese departamento, porque tal como lo han dicho algunos de ustedes, era un grupo, a pesar de heterogéneo, era muy simpático. Yo me acuerdo que hacíamos una fiesta en la casa de Miguel, que vivía al lado ahí más o menos, y lo pasábamos muy bien. Bueno, yo entré a estudiar Ingeniería Civil Electrónica el año 1970 a la Universidad de Santa María. Y ahí me tocó clases con el profesor Frux de Fortran. Y ahí realmente salí bueno para eso, para programar con Fortran, y así después me contrataron como ayudante. Y ahí trabajábamos mostraban el IBM 1620, que era algo precioso, ¿no es cierto?, con lucecitas, pero yo cuando les cuento a los alumnos cómo eran los computadores de esa época, el IBM 1620 tenía 20.000 bytes de memoria principal, y eran bytes de 6 bits, no eran de 8 bits como actualmente, eran bytes de 6 bits. Y por lo tanto, eso equivalía más o menos a 16 kilobytes. Es decir, y esa era la memoria del computador principal de la Universidad de Santa María. Y ahí trabajaban un montón de estudiantes haciendo sus programas. Y por supuesto, ese computador, además de esa memoria, no tenía disco, ¿no es cierto? Era un computador sin disco. Y todo se hacía con tarjetas perforadas. Entonces ahí por eso andábamos con mazos, ¿no es cierto? Con mazos. Ahí se ve un poquito el computador. Y detrás, ahí al lado izquierdo, se ve una máquina que procesaba tarjetas perforadas. Y esos son los programas eran de cientos de tarjetas a veces. Y por eso, si se caían las tarjetas era realmente algo terrible, o si se perdía una tarjeta. Bueno, y tengo algo aquí, a ver si... Miren esto.
¿Lo ubican lo que es? No se te ve. Disco. No lo vemos. No lo vemos. No se ve. Que está el... Que está compartiendo Miguel. A ver, Miguel, deja de compartir para mostrar un disco. ¿Sí se ve? En el cuadrito chico se ve. Bueno, va a salir en... Sí. A ver, ¿dónde está? Es un disco. Pero es el interior del disco. Este era un disco, para que vean, son discos duros. Sí. No son discos flexibles, son discos duros. No tiene Y este adorno. esto no lo tenía el 1620. Fueron otros computadores después, que esto aquí cabía más o menos como 3 megabytes aquí en este disco. 3 megabytes. Así que cuando el departamento nos llegó un disco de 10 megabytes, estábamos pero fascinados, era una maravilla. Era un computador que no era 1620, era otro computador después que no recuerdo el nombre, si era el DEX, tal vez el DEX 2020, no sé, algo así. Bueno, yo primero fui ayudante y después pasé a ser profesor. Y Lais tiene razón de que los profesores al principio éramos malísimos. Yo reconozco, realmente uno aprendía de los estudiantes. Los estudiantes que entraban a la Santa María en ese tiempo tenían que entrar con altísimos puntajes, entonces eran pero buenísimos. Entonces realmente nosotros como profesores aprendíamos de los estudiantes, ¿no? Así nos fuimos formando. Tiene toda la razón Lais. Los estudiantes realmente una maravilla, ellos aprendían a pesar del profesor. y yo tengo una anécdota de eso, así como contaba Mónica, esa anécdota, y Lai también contaba esa del preprocesador. Compilador de Fortran estructurado. A mí también me tocó una anécdota que algunos estudiantes tal vez todavía lo recuerdan, porque en ese tiempo los estudiantes tenían que trabajar en las noches en el computador. Se iban creo que ya había llegado, parece, el IBM 370. 70, 125. Y trabajaban en las noches porque durante el día los computadores estaban ocupados en otras cosas. Entonces, se iban a vivir ahí en la noche, a procesar los programas hasta que resultaran. Y una vez les di una tarea, pero macabra también. ¿Saben la tarea que les di? A ver si me entienden. Les hice procesar un archivo en cinta magnética, y que tenía que ser actualizado. Les pedí actualizar un archivo en cinta magnética, que por supuesto es una aberración. Bueno, ahí aprendí también que no se podía hacer. Los profesores aprendíamos junto con los estudiantes. Muchas veces los estudiantes nos enseñaban a nosotros. Es cierto lo que decía Lais. Oye, bueno, un comentario. Un comentario. Yo he hablado muchas veces con exalumnos ya de aquella época y varios me han hecho el siguiente comentario. En la universidad nosotros nos enseñaban a aprender. Yo no me acuerdo que haya sido una forma predefinida de hacer la docencia, pero aparentemente todo lo que usted ha comentado tenía ese barniz, digamos, porque ellos se han desenvuelto profesionalmente hasta el día de hoy bastante bien, independiente de las turbulencias tecnológicas, digamos, que han pasado en todos estos años. Pero yo he escuchado varias veces el comentario, nos enseñaban a aprender. Yo no sé si alguno de ustedes habrá escuchado eso antes, pero yo lo he escuchado aquí, por lo menos con las personas que yo me he encontrado profesionalmente, más de una vez. Jorge Gana, ¿me escucha? ¿Cómo fue su paso por el departamento? ¿Y Carlos? Sí, Jorge Gana, ¿sí? Sí, estoy aquí yo. Sí, pero, ¿se me escucha a mí o no? Sí, perfecto. Sí. No sabía porque me costó. No podía ingresar por algún tiempo largo. Perdón que te interrumpa, yo voy a tener que hacer un abandono porque empiezo una clase en la Diego Portal en 2 minutos más. ¿Ok? Ok, te agradezco mucho haberte escuchado porque
es importante escuchar a la gente que yo... La siguiente. Bueno, a ver, yo estuve como el 73, 74, inicialmente hacía fundamentalmente clases, y mis clases eran análisis numérico y cosas de ese tipo, ¿ya? Yo la verdad que en mis años previos no tuve mucha experiencia realmente en computación. En la Católica del Paraíso, más allá de un computador análogo, sí tuve la gran suerte de tener a Claudio Moraga, que después cuando yo estaba a los 73, 74, un poco más allá en la Santa María, él estaba vicerrector académico, y Claudio Moraga nos hacía clases de cosas como análisis de circuito también y otras cosas. Pero de computación propiamente tal, yo empecé a tener que ir por mi cuenta a Santiago, a la Universidad de Chile, a tomar cursos de computación después, para prepararme a lo que yo quería. Porque en la Santa María lo que hice fue clases que eran más bien de fundamentos matemáticos y cosas de ese tipo. Pero hablar... porque en esa, yo no sé cuándo muchas universidades de las mejores fueron intervenidas, ¿no es cierto?, en esa época compleja. Y pusieron a rectores o con algún cargo y cambiaron a otra gente. En esa intervención en la Santa María me acuerdo que llegaron, yo tengo que decirlo también, yo había estudiado en la Escuela Naval. O sea, estudié en la Escuela Naval en esos tiempos. Uno entraba a los 14, 15 años y después salía y hice mi viaje de Guardia Marina. Y había ya llegado en esa época yo de un viaje que le llamábamos el Triángulo. Esto no tiene mucho que ver con la Santa María. El Triángulo era Isla de Pascua y de Estados Unidos, California, y después volver a Chile. El Triángulo Grande le decían a eso. Bueno, yo cuando llegué... era subteniente de Guardia Marina, digamos, y me retiré de la Armada porque quería seguir una carrera académica. Y después de estar nuevamente en la Universidad del Norte, que también llegó un computador parecido al que tenía el primero de la... Era un poco más moderno y tenía más discos, yo creo, que el que tenía la Santa María. Tenía harto disco para hacer cosas de todo tipo. Y queríamos hacer consultorías con la minería allá. Y algunas cosas hicimos más bien con las clases. Pero lo que me pasó en esos tiempos, 73, 74, es que yo fui llamado, que yo estaba empezando en la Santa María y estaba muy contento porque pensaba que había empezado con las cosas más numéricas, más análisis de sistemas y cosas de ese tipo que a mí me temático. Me caí enfermo un poco por una hepatitis o algo que comí por ahí que me cayó muy mal, y en eso me llamaron, en esa época, para, como había estado en la Escuela Naval y había salido como guardia marina, subteniente, en la Marina me llamaron para tener que hacer una especie de tiempo en la Armada durante esos años. O sea, me llamaron y me presentara nuevamente a la Armada. Y fui, y lo primero que hablé con el oficial jefe, que estaba de un grupo muy extraño, que tenía otras funciones en ese periodo, no era la educación ni la academia. Y me preguntaron entonces que, bueno, que si quería la Armada no había ningún problema, que me habían visto un poco ya mi trayectoria, porque me conocían de antes, y que esto, que otro, por decir que estaba en la Santa María. Entonces, lo único que me dijeron, yo les dije, voy a estar muy poco tiempo acá, porque tengo que hacer clases en la Universidad de Santa María. Me dijeron, ni un problema, anda a hacer clases, Jorge, pero vas a ir de uniforme. Y fueron... tuve la gracia que me pusieron un uniforme, me hicieron ir
que me hicieran un uniforme de teniente segundo de entrada, lo que yo estaba muy contenta porque no era ni subteniente en ese entonces. Y partí de teniente segundo a la Santa María y tuve que hacer clases en esa época con uniforme de oficial de marina. Entonces, bueno, todos haciendo clases en ese tiempo. Ya me sentía ya de que mi mundo era la academia. ¿Ya? Y creo que tuve una muy buena experiencia en las clases de varias cosas, así de, más que nada, porque análisis numérico da mucho. Entonces uno puede entrar en muchas experiencias. Y después yo quedé muy entusiasmado con eso. Por ahí por el 74 yo ya me había decidido que iba a tener que seguir estudiando, ya como parte de mi formación de algunos estudiantes de ahí, que quería seguir estudiando y quería estudiar justamente computación. Lo que había tenido eran experiencias ciertamente en la Universidad de Chile, en Fortran, que yo iba así para aprender algo más antes de irme a estudiar afuera. Y le avisé a la Armada que yo le dije, no voy a estar aquí más de 3 o 4 meses, a lo máximo. Dijeron, ok, no te preocupes, ándate y ya sabemos dónde vas a estar. Como diciendo que si hacía cualquier cosa extraña me iban a pescar de nuevo para seguir más tiempo. Pero la verdad es que yo creo que fue una primera, yo había hecho clases antes ya, muchas clases. Mi gran profesor fue en la Católica del Paraíso, Claudio Moraga. Así que yo me encontré con Claudio Moraga, nos conocíamos de antes. Claudio Moraga me formó, él y otro profesor que era Jorge Petit, también de la Universidad Católica, me enseñaron cosas que yo no había visto en ninguna parte antes. Y todas esas me sirvieron mucho en el área de la computación. Pero no teníamos computador en la Universidad Católica del Paraíso en ese entonces. Pero sí nos enseñaron fundamentos en análisis de circuitos, por ejemplo. Yo no sé si alcanzaste a hacer análisis de circuitos, que es un tema que a mí también me interesaba muchísimo. Y sí, mi estadía en la Universidad de Santa María creo que fue para convencerme de que yo tenía que seguir en el mundo académico, que me gustaba más que cualquier otra cosa. Y me fui directo a buscar algo conseguirme una beca, que me pude sacar una beca cuando había vuelto a la Universidad Católica del Norte, una beca Fulbright, y me fui a estudiar en ciencia de la computación. Y tuve la fortaleza de haber elegido a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, porque ahí se creó el ENIAC. El ENIAC fue el primer computador digital del tiempo de la guerra. ¿Ya? Pero estaban todavía algunos profesores antiguos. Y ciertamente estaba la fama de que de que ese computador fue el primer computador digital que existió. Y eso fue mi formación para partir. Con eso digo, termino. Sí. Llevan harto rato preguntando también por nuestros canales la experiencia de Luis Salinas con los internados, si es que puede comentar un poco de eso, y también pregunta por la relación matemática y computación. Sí, mira, a ver, lo que sí puedo decir, como digo, porque me tocó tener que estar en la Armada, pero tuve poco tiempo, era que la universidad fue intervenida, al igual que muchas otras universidades. El nombre que se le dio... Que Luis Salinas vivió el periodo de internado. ¿Cómo? Sí. Luis Salinas. Jorge, lo que pasa es que preguntan por una experiencia en la Santa María. Dos personas. Usted puede decir mejor, pues yo sabía que un señor Juan, también profesor en la Escuela Naval, estuvo haciendo clases en la Santa María, entiendo, y después fue el almirante Huerta, que también estuvo, no sé si estuvo como rector o algo importante en la Universidad de Santa María. El que más conocí yo fue antes, que lo conocí en la Católica de Santiago, fue don Jorge Suet, que también fue interventor. Y lo digo que creo que entre estas universidades en particular, con Suet en Santiago, Huerta en Santa, creo que tuvieron mucha suerte,
porque también he sabido de otras universidades que fueron intervenidas y que la verdad no creo que fueron, no sé, creo que en estas universidades que nombré, las personas elegidas al menos fueron buenas personas a nivel de lo que se necesitaba en educación. Particularmente Jorge Suet en la Universidad, en la Católica de Santiago, dejó una trayectoria muy importante. Sí. Luis, y eso ¿qué lo había pasaba conocido yo. A Luis Salinas le estaban preguntando ahí por el internado, que es donde hoy día está alojado en Valparaíso el departamento de informática, ¿no, Luis? Sí, ya. Bueno. No volví para eso. Yo lo único que hice fue clase, pero teníamos unas clases que eran que eran de posgrado. Yo hice clases que eran de nivel de posgrado, de hecho. Las clases de análisis numérico que estoy haciendo, no sé si alcanza a hacer también de análisis escrito, yo las considero que son clases importantes para estudiantes, ya sea de ingeniería o de cualquier otra cosa. Luis Salinas, yo había tenido muy buenos profesores. Ok, yo puedo continuar siempre que Jorge me deje. Y todos tenemos muchas ganas de contar historias. Sí. Jorge, disculpa que te hayamos interrumpido. No, si terminé. La razón es que alguien está preguntando por una experiencia que parece que la única persona que la ha vivido aquí entre los panelistas soy yo. Déjame contar esta experiencia y algunas otras vivencias que tuve a lo largo de mi contacto con la computación. Efectivamente, yo llegué a la Universidad de Santa María en el año 64. En el primer año uno no podía estar interno y dependiendo de las calificaciones que obtuviera, podía en los años siguientes estar como interno. Entonces yo a partir del año 65 hasta que me titulé siempre estuve en el internado. El internado ocupaba los edificios que ahora ocupa matemáticas e informática y también ocupa industrias. Todo ese sector, todo el edificio F que mira hacia el mar era el internado, donde cada estudiante tenía su habitación y había una disciplina bastante rígida. Pero que nosotros aceptábamos de muy buena manera. Teníamos todos los recursos para hacer nuestros estudios. Teníamos la alimentación en el mismo campus, hasta diversiones como los conciertos, que eran magníficos en esa época. Había una disciplina bastante estricta. A la hora de dormir eran las 10 y a las 6:30 de la mañana había que empezar el día de todas maneras con desayuno a las 7:30, etcétera, etcétera. Y nosotros no teníamos nada que preocuparnos ni de vivienda. Aparte, perdón. Saber, del uniforme que te lo saltaste. Porque, ¿cómo? Aparte del uniforme, porque a los del internado le decíamos los burros porque tenían un uniforme plomo. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo del uniforme. Después lo eliminaron, pero al principio, el adjetivo peyorativo que tú mencionas. El 64, el 65, andaban todos de plomo, un terno cruzado. Pero ninguno de nosotros se sentía menoscabado por usar ese uniforme. Sin embargo, el color a mí no me gusta. Y se lo he hecho notar a algún director de informática que una vez mandó a hacer unos blusones de ese color. Bueno, efectivamente todos teníamos uniforme, teníamos que ir a clases de terno, de cuello y corbata, pero aparte de eso el tratamiento de los profesores era muy cercano. Bueno, los cursos eran pequeños, eran 5 alumnos por curso, entonces en más de alguna ocasión el profesor se dio cuenta, aquí falta un alumno, faltan 2, vaya a buscarlo al internado porque probablemente quedó dormido o no se presentó al desayuno. En fin, efectivamente después todo eso se transformó en oficinas, etcétera, etcétera. Yo llegué a la escuela de electrónica, en ese tiempo se llamaba
Facultad de Electrotecnia, pero no estuve realmente al principio interesado mucho por los computadores. En realidad yo llegué justo el año en que llegaron los computadores a la Santa María, llegamos juntos con Miguel. Vimos, personalmente yo vi en la parte de la instalación de todos esos equipos, pero no sentía un atractivo especial por esa actividad. Pero en los estudios de electrotecnia, nosotros éramos bombardeados por nuestros profesores que realmente nos querían enseñar a aprender sin necesidad de profesor, y nos ponían problemas que había que resolver con lápiz y papel, que era imposible resolverlos en una semana. Entonces, para mí eso fue un interés especial, ya que había máquinas que podían facilitarme este trabajo. Tal vez quienes tienen pasado electrónico se deben acordar que en electrónica, en electricidad, un tema importante es la estabilidad de los sistemas eléctricos y electrónicos. Y esa estabilidad se representa matemáticamente por ciertas funciones que se llaman racionales, que son cocientes de polinomios, en variable compleja. Entonces, para decidir si un sistema es estable o no, es necesario determinar los ceros de esos polos, los ceros y polos de esa función racional. Y eso cuesta una enormidad, y a veces es imposible hacerlo con lápiz y papel, pero con un computador uno lo puede hacer con suma facilidad. Entonces ya hacia el año 67 o 68 yo estaba ya incorporado, seguía estudiando ingeniería electrónica, en que me titulé, pero al mismo tiempo estudiaba matemáticas y estaba haciendo mi doctorado en ingeniería electrónica en la misma Universidad de Santa María. Llegué a cumplir hasta quedar listo para hacer la tesis en el año 72, pero en el año 72 había un caos bastante grande en Chile y en la universidad en particular. De manera que yo me titulé el 71, quedé inmediatamente de profe. Por dispensa especial del rector de ese tiempo, que era don Jaime Chang, fallecido ya, pude dedicarme de jornada completa, la mitad del tiempo dedicarla a matemáticas, que era mi asignatura favorita, y la otra mitad a electrónica. Pero ya por el año 71-72 empecé a tener problemas con el decano de la Facultad de Matemáticas y Física y decidí abandonarla. Y me fui de jornada completa a electrotecnia en ese tiempo. Y en esas condiciones, yo quería seguir estudiando el año 72, me fui a estudiar a Alemania. Y justamente llegué a una ciudad de Alemania que se llama Saarbrücken, en donde ya estaba trabajando Wolfgang Riesenkönig en la misma universidad. Entonces, mi contacto con él se estrechó bastante. Wolfgang era un asiduo practicante de la boga. Tanto Gustavo Pérez como yo practicábamos boga y competíamos en la bahía de Valparaíso durante varios años. Estuvimos en eso y yo continué haciéndolo con Wolfgang en Alemania. Y de ahí aprendí a conocerlo mucho, a él y su familia. Me ayudaron mucho en mi periodo en que yo estuve terminando mi doctorado, pero ahora en matemáticas, y realmente terminé como doctor en matemáticas allá. Y cuando volví a la Facultad de Electrotecnia. Pero en la Facultad de Electrotecnia había otros intereses en ese tiempo que a mí no me interesaban mucho. De manera que pasé a matemáticas. Y en matemáticas después tuve otras divergencias con la opinión general de ese departamento. No soy conflictivo, pero los conflictos me han acompañado a lo largo de mi trabajo. Finalmente llegué a informática en un departamento que realmente acogió justo lo que yo quería hacer, o sea, un trabajo en el área límite entre la informática, entre la computación más bien. Yo de informática, desde el punto de vista de los procesos, de los negocios, no tengo idea. Pero sí me interesan mucho estos otros aspectos de la informática y de la computación que tienen relación con el uso de este instrumento para resolver problemas de naturaleza científica o propios de la ingeniería. Ya durante mis estudios en
de ingeniería, yo era ayudante y eso me llamó la atención lo que dijo Gustavo de que no nos pagaban, pero yo recuerdo que a mí me pagaban, entonces no sé por qué a él no le pagaron. Bueno, eso muestra que probablemente en el origen de toda unidad hay un crimen, un delito, tal como contó Miguel Tirapegui, ¿cierto? Siempre hay que buscar cuál es el motivo oculto o las cosas ocultas que han ocurrido en un departamento. Bueno, en mi paso por la informática, yo siempre me interesaba por los temas más teóricos. De hecho, ya desde informática, desde electrónica, yo trabajé durante mucho tiempo con don Juan Hernández, un distinguido profesor benemérito de la universidad, todavía está vivo con grandes problemas de salud. Y durante por lo menos un par de años yo fui su único alumno. Nos reuníamos un par de veces por semana o más veces. Teníamos la oficina uno al lado del otro. Y estudiábamos cosas como teoría de autómatas, lenguajes formales. Cosas que hoy día no se estudian ni en electrónica, ni en matemáticas, ni en informática en la Santa María. En otras universidades sí se estudia, en todos estos sectores se estudia esos problemas. En fin, ese es mi paso por la información. Bueno, ahora soy ya me acogí a retiro en la Universidad de Santa María, pero he seguido trabajando como investigador asociado y mis temas son siempre en la borderline entre la informática, la computación, la matemática y la electrónica. No quiero alargarme más porque habría mucho que contar y ya es avanzado la hora mucho. Muchas Voy a gracias. hacer un comentario solamente de cosas que hay de cambio y cosas que de repente suceden y que son interesantísimas. Uno de los posgrados que yo tuve que dedicarme, yo tuve que formar un programa que era de un magíster específicamente, pero que me interesó mucho. Cuando esto fue afuera, en Estados Unidos, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Yo dije, quiero enseñar en posgrado. Entonces me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Mira, yo lo que me interesa es hacer cosas del tipo que tú decías, de cosas del lenguaje en particular, me interesaba mucho. Después me interesaron las redes sociales y las ciencias políticas, pero en ese momento me interesaba el lenguaje a mí, la parte de manipular el computador para hacer cosas con los lenguajes. Y en eso me dijeron, pero eso está espectacular, me dijeron, porque el decano de la Facultad de Letras de esta universidad quiere participar en ese posgrado. Y yo le dije, fantástico. Ahora, yo nunca he estado dentro de una cosa muy de letras, sí tengo los algoritmos para manipular los lenguajes, que es muy importante hoy de repente, que son interesantísimas. El estudio del lenguaje hoy día es una parte, pero muy fundamental, de lenguajes formales. Tenemos los algoritmos de semántica latente y otras cosas que sirven para estudiar los efectos de ciertos fenómenos que están dados por el lenguaje que se utiliza. E incluso a veces es necesario entrar hasta en literatura por muchas cosas para entender ciertos procesos. Entonces, eso es nomás lo que quería mencionar. Yo saqué un gran gusto de trabajar con un departamento de literatura y letras y lenguaje en un posgrado, de que eran cosas que uno va descubriendo. Eso. Sí, no, muchas gracias, Jorge. ¿Sabes que antes ya de ir cerrando, yo quisiera que Jorge Herrera nos comentara un poco de los inicios ahí del Centro de Computación? Miguel ha mostrado un par de fotos, digamos, donde justamente sale esa imagen, digamos, del doctor Rosenkeny con Miguel, con Raúl, Jorge. Mira, perdona, Carlos, yo me tengo que retirar. Sí. Aprovecho de saludar a todos, me despido, ha sido un agrado conversar con todos ustedes y espero que nos veamos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Chao, en contacto. Chao. 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 Chao.
Creo que apareció Raúl Taviro. Sí. Sí, Raúl. está desde el comienzo. ¿Me ¿Desde escuchan? el comienzo? Ah, yo no lo había visto. Sí. Raúl, Ok. habla. Está mudo, Raúl. No nos escucha, Está parece. mudo. Sí, ¿Me pero lo escucha? está escuchando, parece. Nos Sí, escucha, pero está tiene mudo. silenciado su micrófono. Sí. Raúl. Raúl, di pío por lo menos, Raúl. Movió la mano, pero no tiene activado el micrófono. Sí, Ah, tiene que hablar por señas. sí. Y Jorge Herrera tiene buen audio, ¿no? ¿Me escuchan o no? No Sí. sé, está moviendo Sí, las sí, manos. ahí sí. Ah, no, el- la llegada, el nacimiento de la computación en Valparaíso, es eso. Llegué al procesamiento de datos sin saber lo que era, y cuando nadie sabía qué es lo que era computación. Me recuerdo, me llamaron, yo era lo que contó otro de los panelistas anteriores. Uno entraba a la universidad, hacía el 600, que no se podía repetir, y después pasaba en el 700, podía elegir si iba a ser técnico o ingeniero. Y yo fracasé en esa parte. Entonces presenté una apelación y estaba esperando en las vacaciones a ver qué es lo que decía, cuál era el vicerrector. Y yo dije, mi apelación fue aceptada. Y llego allá y el vicerrector me dice, ¿qué está haciendo? Nada. ¿Y le gustaría trabajar? Ya vi que la apelación se había muerto. Bueno, claro, sí, me gustaría trabajar. Entonces me dice, vaya arriba de Electro, al piso nuevo que se hizo, y converse con el doctor Resenqueni. Así que hacia allá partí. Resenqueni me preguntó, ¿y sabe inglés? Bueno, aprobé el curso de inglés. ¿Y sabe matrices? Sí, aprobé ese ramo también. Ya, pues está listo. Entonces, empecé a trabajar, viene de 8 a 5, listo. Y como en ese tiempo todavía estaban los cajones, que era el 1620 y la 1622, porque tal como dijo Tirapegui, cuando fueron a subir al tercer piso los cajones, lo probaron con una mandíbula, como caimán así. Y dijeron que no se vaya a caer el computador, y partieron con el cajoncito chico, que era la máquina de escribir. Y la mandíbula no tenía fuerza, se le escapó, cuando llegó arriba se le escapó y se dio un porrazo. Y llamaron, como digo, partí, y lo primero, la 026 estaba, Resenqueni me dijo, este es el manual, aquí se prende, cuando no hay otra cosa, practica acá. Y así partimos practicando y conociendo las letras. El 1620 tenía la característica de que, como aparece en el este, tenía una tabla de sumar, porque las 300 primeras posiciones se cargaban o se descargaban. Y en ese espacio hice programas en lenguaje máquina para duplicar un mazo de tarjetas, para secuenciarlo, o sea, ponerle numeritos para cuando se cayera, justamente organizarlo. Así, en esa época ya teníamos un programa que en el mismo computador era capaz de hacer eso. Con el doctor Resenqueni trabajamos porque el 1620 también tenía una característica, era una palabra de algo variable. Entonces, me congeló. Se congeló. He pegado. Hace Ahí mucho frío. la conexión. Está. Bueno, de todas formas, ya vamos casi por las 2 horas de conversación, y sé que con el entusiasmo de todos, las historias que tienen, podríamos estar conversando hasta mañana.
Pero Pero yo quiero escuchar a Raúl. Oye, Raúl Tadilo. sí, tenemos que ya despedirnos. Mónica. una pregunta. No sé si saben ustedes algo dónde está el 1620, porque hace muchos años atrás yo lo ubiqué en electrónica, en el segundo piso, estaba arrumbado en una esquina y lo iban a llevar al museo institucional. No sé si estará en el museo. Yo no estoy seguro de que esté ahí. Vamos a tratar de averiguar, Mónica, esa información. Ahí yo creo que el director va a tener también más contacto. Y ojalá en el próximo conversatorio en vivo también podamos dar esa información. Pues. Yo creo que es algo que varios también de esta generación tienen duda y yo creo que los actuales también poder conocer. Era para guardarlo, era para tenerlo en el museo. Sí, de todas maneras. Lo ponemos junto con esto. Claro, ahí Dagoberto manda su reliquia. Raúl, ¿tiene audio para dar un saludo, no? No lo escuchamos. ¿No? También me acuerdo de me acuerdo de los discos que tenía el DEC Digital. Qué lindos eran. Eran unas cajas que tú las tomabas así con un mango y se metían a la máquina. Y eran unos discos preciosos. No sé qué habrá pasado con esos discos. Bueno, Mónica, eso es lo que quiero agradecerles por participar de la instancia, por participar de este conversatorio. De verdad, se agradece el entusiasmo de querer contar historias, de contar estas anécdotas. De hecho, por darles prioridad a ustedes en esta conversación, hay muchos comentarios que no leí, pero se los voy a hacer llegar de manera online, a través de correo electrónico. Muchos cariños para cada uno de ustedes, de exalumnos, de colegas, así que ahí se los voy a estar pasando por correo también para que lo puedan ver y para que quienes nos escribieron también sepan que les voy a hacer llegar esta información a quienes son panelistas, porque ahí salieron hartas preguntas, hartos cariños, hartos recuerdos también. Y bueno, agradecerles a todos también por hacer que esta instancia pueda seguir repitiéndose. De hecho, ya tenemos planificadas 6 conversatorios más, que pretendemos hacerlos quincenal o cada 3 semanas, y de hecho el próximo es justamente con la primera generación relacionada a la ciencia de la computación. Sí, yo quisiera reiterar los agradecimientos a todos los panelistas, que la verdad que es súper fácil organizar este conversatorio porque los contactamos y rápidamente todos mostraron ahí su disposición. Así que muchísimas gracias por participar y dejarlos invitados, porque en el próximo conversatorio, como decía Catherine, nuestra colega Cecilia Reyes, que es una de las egresadas de la carrera de Ingeniería y Ejecución en Sistema de Información, va a moderar un conversatorio con alumnos, con compañeros de carrera. Esa carrera, digamos, se mantiene todavía muy unidos a ese grupo, así que queremos dedicar un conversatorio a ese grupo, y además para seguir avanzando en lo que es la historia del departamento, digamos. Después queremos el siguiente, digamos, hablar ahí de lo que es ya el comienzo del departamento en el año 80, invitar a algunos de los alumnos que estuvieron en la primera generación del año, que ingresó el año 81, los 81-73. Así que, bueno, los dejamos invitados para que sigamos celebrando de aquí hasta el próximo año, cuando celebremos los 40 años de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Queremos ahí mantener algún contacto. Así que, yo quisiera hacer una intervención al final. ¿Sí? Bueno, iba a decir que para quienes se lo perdieron, que preguntaban también, esto queda grabado, como preguntaban, así que también yo voy a estar compartiendo el video para quienes no pudieron verlo desde un comienzo y ahí quieran rescatar algunas anécdotas y antecedentes importantes que se dieron a conocer. ¿Me permiten un cachito? José Luis y Miguel también querían comentar. Muy buen chico. Me acaba de llamar Jorge Herrera, dice que él estaba conectado con el celular y se le agotó la pila. No. Les manda muchos cariños a todos. ¿Ya? ¿Ya? Y dar las gracias, obviamente. Gracias. Oye, yo Gracias por la antes que terminemos, quisiera hacer una sugerencia, que también celebren el aniversario desde el año 64, porque ese es el verdadero origen del Departamento de Informática. Está bien celebrar los 40 años, que es una etapa,
pero creo que sería interesante que también celebraran el origen verdadero, que es el año 64. Digamos, 55 años, 56. De hecho, esta es una forma también de homenajear el inicio, o sea, el aniversario también lo comenzamos con el primer conversatorio que justamente abarca este periodo 1964-1980, así que sabemos lo importante que es para el origen del departamento. Es que antes éramos el departamento IBM. Gracias por la invitación. Nos tomó muchos años. Yo cuando entré, en esos años IBM tenía una posición preponderante en el mercado, y incluso en la misma universidad nos decían departamento IBM, los de IBM, y mis relaciones, los amigos, nunca lo entendieron que yo trabajaba en el departamento de computación, sino que yo estaba en el departamento IBM. No sé cuándo disociaron la palabra computación de IBM, pero fue después del 75 pasó eso, después del 74, porque para nosotros todos nos decían que éramos de IBM. Acuérdense de Perico Pérez. Sí, el gerente de IBM de Valparaíso. Bueno, nos despedimos entonces. Será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, a quienes nos acompañaron por la transmisión. Gracias por la invitación. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. ¿Cómo se corta aquí esto? Arriba.